buenas tardes. Estamos empezando la mesa, las vías abiertas de América Latina, que tiene por título el nombre de este libro, ¿no? Que es Las Vías Abiertas de América Latina, que fue organizado por Emir Sader, Álvaro García Linera, y que tiene entre sus autores Constância Moreira, que es palestrante de esta mesa, senadora por Frente Amplia en Uruguay, também maestra e doutora em ciência política por UPERJ, que é um instituto em Rio de Janeiro, Brasil. Acá, à minha direita, está Dídimo Castillo. Dídimo Castillo é investigador da Universidade Autônoma do Estado de México. É participante do grupo de trabalho de Claxo sobre Estados Unidos. E eu sou Carlos Eduardo Martins, eu sou professor da Universidade Federal de Rio de Janeiro e também membro do grupo de estudos de Claxo sobre Estados Unidos e também do grupo de Claxo sobre integração regional. Então, sem mais me estender, eu passo a palavra para Constância, que falará cerca de 15 minutos, 20 minutos, e seguimos com a ordem para depois abrirmos para as intervenções da plateia, para perguntas, dúvidas, etc. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, especialmente a los, no a los de la casa, sino a los que vinieron de lejos. Yo efectivamente estoy dedicada a la ingrata y dura tarea de la política, pero todavía doy clases y sigo ejerciendo parte de la docencia y la investigación en ciencia política en esta facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y este libro, que bueno, no tenemos libros para vender, pero me dicen que hay un PDF que se puede descargar, así que, bueno, de la internet, así que después les damos el itinerario para hacerlo. Es un libro que se termina de publicar el año pasado, Las Vías Abiertas de América Latina. Bueno, en el muy convulso proceso que vive América Latina, y cuya forma, bueno, la forma que va adquiriendo todavía no estaba del todo cristalizada. Me refiero a los procesos que se han desarrollado en Ecuador con la asunción de Lenín Moreno, al régimen de Temer en Brasil, bueno, ni que hablar de las elecciones en Chile, Dios nos asista. y bueno, ha sido una América Latina muy convulsionada, y este libro refleja el estadio del pensamiento y la reflexión sobre América del Sur, para ser más precisa. Es un libro sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre Colombia, no sobre América Latina. Creo que refleja el estado de situación de nuestras ansiedades y nuestra reflexión en esa encrucijada que tuvo lugar, creo yo, que hace un año y poco, que todos terminamos de escribir. 7 ensayos en busca de una respuesta, dice el libro. ¿Fin de ciclo o repliegue temporal? Esa es un poco la pregunta, la interrogante que abre lugar a los artículos del libro. Y el libro, bueno, Las Vías Abiertas, a todos nos recordará Las Venas Abiertas de América Latina, de nuestro querido Eduardo Galeano, que, bueno, en sus últimos años de su vida no podía creer que con todo lo que había escrito la gente aún lo recordara por Las Venas Abiertas. Dice, otra vez Las Venas Abiertas. Yo escribí Memoria del Fuego, bueno, pero en fin, la gente todavía lo aclamaba por Las Venas Abiertas de América Latina. A él le parecía increíble, y quería ser recordado por sus otros libros bastante más poéticos, pero lo cierto es que, bueno, Las Venas Abiertas de América Latina quedó allí como el relato del despojo de América Latina,
y creo que es por eso que sigue estando muy vigente, y muy vigente entre los jóvenes, no solo entre quienes, para quienes en aquel momento el libro era una referencia. Así que empiezo con la búsqueda de este nombre, Las Vías Abiertas de América Latina, refiriéndome a Galeano, que en Las Venas Abiertas de América Latina hace el relato un despojo, el relato de un sangrado. Son las venas, ¿no? Son las venas de la tierra. Para los que leyeron el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, bueno, todo su relato de la economía minera, el Potosí, ¿no? Son las venas abiertas de las cuales se extrae la riqueza latinoamericana, y son las venas abiertas de la explotación y la esclavitud en América Latina. El libro abre estas dos lecturas, pero bueno, Sader, que creo que es el que elige el libro, Las Vías Abiertas. Bueno, ¿qué hace primero? Primero recoge un poco este espíritu latinoamericanista, que a pesar de que yo estoy acá con dos expertos en Estados Unidos, recoge lo que yo creo que es un símbolo de la identidad cultural de la izquierda, y especialmente de la izquierda, de lo que aquí García Linera, que es el que hace el texto inaugural del libro, le llama la década de oro de América Latina, otros le llaman yo le llamo la década larga del progresismo latinoamericano. Me van a matar por la palabra progresismo, pero es lo único que encontré de solución entre todos los experimentos políticos que hemos tenido entre el 2000, digamos, y el 2015. Otros le llaman de otras maneras, pero bueno, es efectivamente Las Vías Abiertas de América Latina denota esa identidad cultural de una izquierda que empieza a querer reflejarse en el espejo de una América Latina mestiza, de una América Latina con faldas. Ahora después voy a explicar un poquito qué es eso, de una América Latina mestiza, de una América Latina con faldas, de una América Latina indígena, de una América Latina negra, y elige, en tanto izquierda, en tanto pensamiento y práctica de izquierda, desapegarse del espejo europeo, que en países como Uruguay fue muy muy fuerte en la conformación de la identidad nacional, por aquello de que nos llamábamos la Suiza de América Latina. Bueno, no hay nada más europeizante que esa autoidentificación que los uruguayos tuvieron con sí mismos, pero también vale para Argentina y todos aquellos países que nos sentimos naciones trasplantadas de Europa y elegimos durante buena parte de nuestra historia reflejarnos en el espejo europeo. Allí está, bueno, Arturo Ardao, algunos lo conocerán, otros no, que habla de la patria más grande, la patria de América Latina, y de la unidad intelectual y moral del proyecto latinoamericano. Así que Las Vías Abiertas tiene que ver con esto, tiene que ver con el latinoamericanismo de la izquierda, que al mismo tiempo trae consigo, desde el punto de vista de las reflexiones del libro, la búsqueda de la alternativa anticolonial. También lo digo solamente a modo de ejemplo. Este concepto creo que primero es esbozado en la idea de la revolución bolivariana de Chávez. Hay aquí un artículo sobre el proceso venezolano, pero quienes mejor lo formulan son los bolivianos, con la idea de la descolonización como proceso político. Y me parece que este es el primer legado de esta idea de la vía abierta de América Latina, ya no las venas abiertas, sino los procesos latinoamericanos de la última década y media, de la mano de los gobiernos de izquierda progresistas, abren como perspectiva de un pensamiento crítico de la izquierda distinto, renovado, reformulado, y creo que la descolonización es parte de estos conceptos para designar estas experiencias. ¿Qué son entonces las vías abiertas? El libro y sus contenidos, una reflexión sobre la experiencia vivida en lo que yo le llamo la década larga del progresismo latinoamericano. No le pongo izquierda porque, francamente, salvo que uno se atenga a una visión muy espacial de la ideología, está difícil llamarle partidos o gobiernos de izquierda a alguno de los procesos que englobamos en la década larga del progresismo latinoamericano.
o sudamericano, bueno, allí está la expresión la década ganada también para designar este periodo por oposición a la década perdida. García Linera le llama la década de oro o la década virtuosa. Y el libro son reflexiones ex post estas experiencias, es decir, es un libro escrito en el medio de la crisis de la experiencia del progresismo latinoamericano. Evidentemente razonamos mejor en épocas de crisis que en épocas de acumulación política, porque el libro está escrito en un momento en que se entendió necesario producir una síntesis de lo que fueron las experiencias políticas en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Es más, no recuerdo si el libro incluye o no incluye a Chile, pero sin duda lo que fue la experiencia andina, Ecuador y Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay, es lo que es sobre lo que trata el libro y la reflexión sobre esa experiencia de la praxis política que necesita ser ordenada, especialmente en momentos complicados. Así que es una reflexión ex post, es una teoría del después, es intenta hacer una construcción inductiva de la experiencia, porque lo que prima en todos los artículos es que todos estos procesos políticos hicieron praxis política antes de hacer acumulación teórica, y que la teoría sobre lo que fue el progresismo latinoamericano de la tercera ola de la democracia, por llamarlo de alguna manera, está todavía por hacerse. Este libro en ese sentido solo es un puntapié inicial. Bueno, en casi todos los artículos aparece la reflexión que luego de una década de política de resistencia al neoliberalismo y al consenso de Washington, la crisis entre el 98 y el 2002 implosionó a los regímenes por adentro. Quizá el ejemplo aquí no más significativo, pero más expresivo es la crisis del que se vayan todos en la Argentina del 2001. Y bueno, esta idea es mía, no del libro. Los movimientos y partidos reprimidos durante la segunda ola de la democracia, como el Frente Amplio, el peronismo o los distintos movimientos trabajistas de acumulación política de movimientos de trabajadores, que fueron reprimidos o diezmados en la segunda ola de la democracia, en la tercera tuvieron las condiciones políticas de emerger. En ese sentido, la idea es que si hay economías emergentes, también hay experimentos políticos emergentes. En la América Latina también hay una política emergente en este tiempo, y que la ineficacia política del viejo sistema de partidos para continentar los sacrificios económicos del consenso de Washington sin apelar a la represión es lo que genera las condiciones de emergencia de estas nuevas formas políticas. Los logros de la década larga del progresismo, voy a señalar tres, y en realidad este es un panel sobre el proceso latinoamericano, pero como yo soy la única autora del libro, me voy a referir básicamente a lo que está allí en sus contenidos, basándome especialmente en el artículo de García Linera inaugural. De los tres logros de la década larga del progresismo, el primero sin duda es la ampliación de la democracia política. No sé cuántos politólogos hay acá, pero para politólogos de antiguos, diría yo, es decir, de mi generación, lo que uno podría llamar, o podría haber llamado, el pasaje de la democracia formal a la sustantiva, o el pasaje de la democracia liberal y representativa a una democracia participativa. En todos los países de América Latina se experimenta en esos años un aumento de la confianza y la satisfacción con la democracia, medida a través de los indicadores del Latinobarómetro, etcétera. Y una mejoría sistemática y progresiva en la confianza en las instituciones políticas. Por cierto, todos esos números andan ahora bastante mal. Se crearon nuevos partidos, fue una década muy prolífica en materia de creación e innovación política, de demiurgia política, partidos como el Partido Socialista Unido de Venezuela, el MAS en Bolivia, la Alianza País en Ecuador, el propio Frente para la Victoria, ahora transmutado en varias otras fórmulas, y bueno, ni que hablar mucho más recientemente la creación del Frente Amplio en Perú o el Frente Amplio
en Chile. Por cierto, el Frente Amplio Uruguayo va a pedir un copyright para el uso de su nombre en experimentos políticos regionales. Y al mismo tiempo de ser una década súper prolífica y como década larga, ¿no? Porque son 15 años de política emergente, no solamente es prolífica en creación de partidos, sino que es prolífica en creación de liderazgos. Bueno, yo allí hablo de los nuevos príncipes, recordando a Maquiavelo. Recuerden, bueno, Maquiavelo decía, los príncipes los hay de dos tipos, los príncipes hereditarios y el nuevo príncipe, que es el que en realidad le importa a Maquiavelo, que es el gran César Borgia. Los nuevos príncipes que surgen en la política, no por herencia ni por tradición, sino que surgen por virtud y fortuna. La fortuna es la ocasión, ¿no? La ocasión que siempre aparece velada, y el príncipe es el que le tiene que sacar el pelo de la cara, porque la fortuna es una dama. La fortuna y la virtud en el príncipe es una mezcla de inteligencia y voluntad. El papel de la voluntad política es muy importante en el príncipe de Maquiavelo y fue recogido luego en los estudios de Gramsci sobre el nuevo príncipe, que son los partidos políticos. Entonces, aquí yo creo que la década larga del progresismo latinoamericano es también muy prolífica en la creación de estos nuevos príncipes que gobiernan con inteligencia, voluntad y mucho sentido de la oportunidad, como Chávez, Lula, Kirchner, en fin. También, dependiendo del Maquiavelo que elijamos leer, podrían ser llamados los tribunos de la plebe para el Maquiavelo republicano. Y bueno, Maquiavelo hacía una especial distinción de aquellos príncipes que gobernaban con el apoyo del pueblo contra los varones, contra la nobleza, contra la clase intermediaria, la clase mediadora entre la política y el pueblo. Y me parece que la década larga del progresismo latinoamericano se caracteriza por el surgimiento de estos liderazgos, de estos nuevos príncipes, pero que son príncipes de la plebe, ¿no? Son príncipes de la plebe. En tercer lugar, es una década muy rica en generación de nuevos mecanismos de ejercicio de la democracia directa. Es la década de las asambleas constituyentes, posiblemente el caso que más podamos recordar sea el de la Asamblea Constituyente Boliviana, porque es la que crea el Estado plurinacional, digamos, es la más refundacional de todas las constituyentes, pero se practicaron estos ejercicios constituyentes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. El libro registra esta experiencia de refundación republicana a través de los mecanismos de ejercicio de la democracia directa, ni que hablar sobre el referéndum revocatorio como ejercicio de redefinición de los elencos políticos en clave popular y consultiva. Y bueno, para países como Uruguay, que eran digamos, de los más virtuosos en el ejercicio de la democracia directa. Uruguay tuvo algo así como 17 plebiscitos y referéndums en los primeros 20 años de democracia. En general, por muchas cosas, pero muchos de ellos para defender las empresas públicas, el derecho de los jubilados, qué sé yo. El Uruguay queda como chiquito cuando uno mira el desarrollo de la experiencia de la democracia directa en la perspectiva latinoamericana de estos últimos 30 años. Es francamente impresionante, hay muchos estudios sobre eso. Sobre por qué se hace, sobre cómo se hace, sobre sus resultados, pero desde el punto de vista de la ampliación de la democracia política es impresionante. Y luego lo que uno le podría llamar, siguiendo a Mosca, la más importante circulación de las élites en América Latina de los últimos 50 años. Todo lo que le podríamos llamar sectores representativos de la subalternidad política, mujeres, indios, negros, etcétera, emergen a la escena política, no solamente como base de la ampliación de la democracia política, sino como dirigencia. Tenemos que recordar que tuvimos 3 mujeres presidentas, que Bolivia hoy está en el 5º lugar en el mundo en participación política, representación política de las mujeres en los parlamentos. Bueno, ni que hablar de Argentina, que debe estar en los 10 primeros lugares. Bueno, la emergencia de esta nueva élite, indios, negros, mestizos, los hijos de la plebe, Evo, Mujica, Correa, Chávez, menciono algunos.
y todos los estudios de élite que se han hecho en estos tiempos, donde la vieja clase política tradicional, devenida de profesiones como la abogacía o las profesiones liberales, se ve desplazada por una nueva clase política surgida del movimiento sindical, trabajadores, profesores. Bueno, allí en particular hay buenos estudios de Serna y Botinelli sobre la circulación de las élites, estudiando nada más que la transformación de las edades, profesiones y condiciones sociales de los en toda América Latina en los últimos 20 años. Así que bueno, también decir, pero esto ya no tiene nada que ver con el libro, sino una reflexión ahora, a 1 año y medio de haber escrito para esto, creo que la reacción al pasaje de la democracia de élites a la democracia plebeya es volver a ver, por decirlo en términos bien coloquiales, una América Latina que quiere ser gobernada por sus propios dueños. Macri, Temer, Piñera, digamos, los empresarios devenidos en clase dirigente política que son capaces de hipotecar sus vínculos de lealtad con la vieja clase política para erigirse ellos mismos en representantes de sus intereses de clase. Me parece que esto hay que analizarlo porque creo que es la reacción a la democracia plebeya y es la reacción al pasaje de la democracia de élites a la democracia plebeya. La pretensión de las élites empresariales de conquistar directamente la escena, la gran escena pública, ahorrándose la intermediación de la vieja clase política. Pero ustedes son estudiantes, investigadores, tema para investigar. Segundo logro de la década larga del progresismo es lo que, yo le llamo el retorno del Estado. Esa es una expresión ya bastante conocida, ¿no? Del retorno del actor al retorno del Estado. Y lo que tomo por allí del ensayo sobre el kirchnerismo, el desafío de la década larga del progresismo, el desafío contra el capitalismo. No voy a usar todos estos términos porque no son justos, con la verdad, ¿no? Sino los desafíos que los experimentos económicos y políticos de la larga década del progresismo encaran con la pretensión de desafiar los límites que el capitalismo impone, el capitalismo periférico, a un proyecto de desarrollo nacional. Esto se puede entender como neodesarrollismos, amortiguaciones del modo de producción capitalista a través de distintas vías, la compra de activos públicos por parte del Estado, el desarrollo de la economía social. Ahora lo ejemplifico un poco, pero me parece que si bien Chávez acuñó la expresión socialismo del siglo XXI, bueno, en ningún caso hubo socialización de los medios de producción, pero sí hubo muchas medidas tendientes a amortiguar los efectos nocivos del capitalismo sobre la posibilidad de un desarrollo nacional posible. Así que, ¿qué decir sobre esto? Primero, recuperar el carácter político del Estado implicó para la larga década del progresismo casarse con un incremento muy sustantivo y permanente del poder ejecutivo vis a vis el Parlamento. Es decir, acá la izquierda parlamentarista perdió en toda la línea, porque los congresos resultaron mucho más conservadores que los ejecutivos y en todos lados se compraron conflictos del Ejecutivo contra el Parlamento. Quiere decir que la izquierda desarrolló una vocación de recuperación de la política para el Estado que se tradujo en un ejecutivismo. De hecho, a pesar de que hay un corazón parlamentarista de la izquierda, quizá menos en Brasil, pero claramente en Uruguay, bueno, en realidad los ejecutivos lucharon contra los congresos y cuando no podían desafiar el poder de los congresos hacían asambleas constituyentes y refundaban la república, por decirlo todo esto de brocha gorda. Hubo una ampliación de derechos muy impresionantes en la década larga del progresismo, que hoy también están en cuestión. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, bueno, el ejemplo más claro de su regresión posible es el caso de Brasil, el estatuto del nascituro, la penalización del aborto por todas las causales. Pero, bueno, quizá el ejemplo mejor en ese caso es el de Uruguay, el de la despenalización del aborto, que tiene una gran cantidad de problemas, pero despenalización del aborto al fin.
Sobre esto varios apuntes simplemente para dejar allí sobre el difícil casamiento entre izquierda y secularización, por llamarlo de alguna manera, izquierda y laicidad, izquierda y secularización, es decir, también hubo izquierdas muy católicas o muy comprometidas con los legados religiosos que incursionaron poco y mal en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Me estoy refiriendo claramente a Correa y su negativa permanente a la despenalización del aborto, aún contra su propio movimiento en Ecuador. Bueno, ampliación de derechos sobre los niños y las niñas, especialmente sobre los trabajadores, recuperación de activos estratégicos, todo esto lo enumero rápidamente, como recuperación del carácter político del Estado, agua, petróleo, gas, servicios, recuperación de la fiscalidad del Estado, es decir, con reformas tributarias o no, es impresionante lo que aumentan los ingresos tributarios del Estado. América Latina pasa de tener como ingresos tributarios algo así como 14% a 26% entre el 90 y el 2014. Es decir, hay una recuperación y este proceso es aún más importante en los países del giro a la izquierda. ¿Para qué recuperar la fiscalidad del Estado? Bueno, para aumentar el gasto público social, que es el gasto público que tiene un componente redistributivo más poderoso, especialmente en salud y educación. Así que a la descolonización le surgió la lucha para amortiguar los efectos de las desigualdades y exclusiones del capitalismo periférico, y eso se hizo de varias maneras, fortaleciendo el factor trabajo versus el factor capital, aumento del salario mínimo, también el salario mínimo aumenta, si tomamos 100% el año 2000, aumenta, no sé, 60 a 163% en 10 o 15 años, las reformas tributarias para fiscalizar y gravar el capital, el fortalecimiento de la economía social, con un balance que habrá que ajustar, ¿no?, en muchos países, especialmente en Venezuela, pero fortalecimiento de distintas formas del cooperativismo y de la economía social, y sin duda activando esa supranacionalidad continental que para García Linera es un activo impresionante de la década larga del progresismo, pero que nosotros hoy vemos cuán frágil puede ser. No sé, ¿hay una declaración de la UNASUR por Honduras? No. Es decir, esa supranacionalidad que conquistamos con la UNASUR, con la CELAC, con el Banco del Sur, demuestran que es posible construir supranacionalidad, pero sin política dentro de esa supranacionalidad, nada, es una pequeña burocracia política que no incide en la índole profunda de las cosas. Termino diciendo, pero, ¿no? Retorno del Estado, ampliación de la democracia política, descolonización, despatriarcalización. No voy a profundizar sobre esto, pero es impresionante cómo las izquierdas van asumiendo ese discurso antipatriarcal y a inventar estas nuevas palabras, a incorporar estas nuevas palabras. No, antes eran antiimperialistas, antioligarcas, pero ahora son antipatriarcales. Muy bien, ahí hay que darle un reconocimiento a los feminismos, pero hemos hecho nuestra propia revolución cultural, diría García Linera, ¿no? Aquello de la reforma intelectual y moral del mundo. Bueno, ese es un capítulo para el pensamiento de las izquierdas, y simplemente a modo de ejemplo hay un sindicalista en Uruguay que se llama Óscar Andrade, que relataba que el movimiento sindical acá hizo una encuesta después de una década de ganancias en los derechos de los trabajadores y promulgar la ley de 8 horas para el trabajador rural, que uno diría, bueno, es un derecho del siglo XX, lo aprobamos en el siglo XXI, le preguntan a los trabajadores rurales cómo están. Entonces los trabajadores rurales dicen, mucho mejor. Ah, muy bien. Siguiente pregunta, ¿por qué están mejor? Porque mejoró la situación del campo. Eso quiere decir mejorar la situación de los patrones. Para el trabajador rural su mejoría es una mejoría dependiente de la capacidad de acumulación de la clase empresarial y no de los derechos consagrados de los trabajadores. Sobre esto leo y ya termino. El gran reto, dice García Linera, es acompañar la redistribución de la riqueza, la ampliación de la capacidad de consumo, la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores con un nuevo sentido común
y con una nueva manera cotidiana de representar, orientar y actuar en el mundo. Que renueve los valores de la lucha colectiva, la solidaridad y lo común como patrimonio moral. Y ese sentido común no son más que los preceptos íntimos, morales y lógicos con los que la gente organiza su vida. La manera en que se asume subjetivamente lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable, lo positivo y lo negativo de la vida y de las acciones humanas. Yo creo que el feminismo logró algo de esto, logró interpelar la vida doméstica, interpeló la familia, interpeló la sexualidad y interpeló el viejo orden burgués. Pero algo de lo que dice García Linera está en juego hoy en el sentido común sobre lo que es el éxito, sobre lo que es la felicidad, sobre lo que es la familia y sobre lo que es el amor. Conceptos enteros como la familia han quedado enteramente circunscriptos al campo del pensamiento conservador. Ellos se quedaron con la familia. Entonces, me parece que sobre la transformación intelectual y moral del mundo hay muchos capítulos que deberían escribirse y bueno, simplemente estimular a que los escriban ustedes. Muchas gracias.